Hola con todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las coordenadas polares y cómo las podemos utilizar para resolver de manera más fácil las integrales dobles que estamos viendo en las últimas clases. Vamos primero a introducir el concepto de una coordenada polar. Básicamente se trata de denotar un punto, ya no por sus coordenadas x y y, sino por un radio y por un ángulo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el siguiente sistema de coordenadas que se encuentra en coordenadas cartesianas, donde este punto tendría esas coordenadas x sub 0 y y sub 0, y podríamos ver esto de aquí como si fuera un vector que nace desde el origen. Los componentes de este vector serían justamente esos, x sub 0 y y sub 0. Si vemos esto como un triángulo rectángulo, pues nos damos cuenta que x sub 0 sería igual a r, que sería la magnitud del vector, multiplicado por coseno de un ángulo θ, y y sub 0 sería igual a r por el seno del mismo ángulo. A su vez, por Pitágoras sabemos que r cuadrado es igual a x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Solo con esto de acá ya podemos hacer nosotros la transformación de cartesianas a polares y viceversa. Vamos a ver un pequeñísimo ejemplo. Digamos que tengo yo el punto de coordenadas 3,6. Estas son coordenadas cartesianas. Si yo quisiera transformar esto a polares, necesitaría primero calcular cuánto es el radio. Este radio al cuadrado sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, o lo que da lo mismo, r sería igual a la raíz de 45. Luego, si queremos calcular el ángulo, tenemos que fijarnos que la tangente del ángulo θ será igual a y sub 0 sobre x sub 0. Es decir, esto es igual a 2. Por lo que las nuevas coordenadas de este punto en formato polar sería raíz de 45 para el radio y el arco tangente de 2 para el caso del ángulo. ¿Cómo podemos emplear esta información aquí para poder resolver integrales? Vamos a recordar qué hacíamos para calcular un volumen utilizando integrales dobles. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una superficie, digamos que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, por poner algo, y nosotros queríamos acotar dentro de una región, nosotros podíamos definir esta región en términos de x y de y de la siguiente manera. Por ejemplo, si consta de esa semicircunferencia de radio 1, decíamos que la región consistía de todos los pares ordenados de x y y, tal que x se encuentra entre menos 1 y 1, y a su vez que y se encuentra entre el eje x, que es la recta y igual a 0, y esta función de acá arriba, que para el caso de la circunferencia de radio 1 vendría a ser y es igual a la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, para una región tipo 1, nosotros tendríamos una integral que más o menos se vería de la siguiente manera, con x entre menos 1 y 1, con y entre 0 y la raíz de 1 menos x cuadrado, y acá tendríamos la función x cuadrado más y cuadrado de y de x. Esto mismo en coordenadas polares es mucho más fácil. Tenemos simplemente que imaginarnos cuál es
o cuáles son los posibles radios para el área que tenemos que calcular. Para el área de aquí nosotros podremos imaginarnos semicírculos que nacen desde el origen y que van creciendo hasta completar todo el área. El círculo más pequeño de ellos se encontrará justamente en el origen con un radio de 0. Y el círculo más grande que coincide con los límites tendrá un radio de 1. Por lo tanto, ahora R estará formado por los pares θ y R, tal que R se encuentra entre 0 y 1. Y a su vez por todos los ángulos θ posibles. Nosotros podemos ver acá en el gráfico que tenemos que dar toda una media vuelta. Por lo tanto, empezaremos desde un ángulo con θ igual a 0 e iremos incrementando el valor del ángulo hasta dar los 180 grados, es decir, hasta que el ángulo sea igual a pi. Por lo tanto, ahora θ se encontrará entre 0 y pi. Planteando una nueva integral doble con esta información, nos quedaría que θ varía entre 0 y pi, que R varía entre 0 y 1, y ahora tendríamos una función nueva que debería estar en términos de θ y de R, y tendríamos R de R, R de θ. ¿Por qué tenemos esta R de acá? Eso lo explicaremos a continuación, un poco más tarde. Para yo poder obtener la función g de θ R, tengo que pasar las coordenadas cartesianas a polares. La función en términos de x y de y es x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, la función en términos de θ y de R, utilizando las fórmulas que teníamos al inicio, me dirán que es igual a r cuadrado. ¿Por qué? Porque recordamos nosotros que r cuadrado es justamente x cuadrado más y cuadrado. Otra forma de verlo hubiera sido transformar independientemente x y luego y, es decir, que x sabemos que es r por coseno de θ, tendríamos esto al cuadrado, más y que sabemos que es r seno de θ, todo esto al cuadrado, y podemos comprobar que esto se va a hacer igual a r cuadrado. Muy bien, entonces la nueva integral nos ha quedado de 0 a pi, de 0 a 1, r cuadrado por r de r de θ. Lo que también se podría haber expresado como r cubo de r de θ. Y esta va a ser la integral que vamos a resolver y que vamos a ver que es mucho más fácil y rápida que haberlo hecho con coordenadas cartesianas. Lo primero que vamos a hacer es resolver la integral interna que se encuentra en términos de r. Por lo tanto, aquí r es la variable. Esto quiere decir que la integral de r al cubo tendría que ser r a la cuarta sobre 4, evaluada en los límites de 0 a 1, y todo esto dentro de la integral externa de 0 a pi de θ. Haciendo ya los reemplazos, me quedaría que tengo 1 al cuadrado sobre 4, es decir, un cuarto. Y finalmente de θ. Lo último que me queda por hacer es resolver esta integral de acá. Como vemos, un cuarto es una constante y la integral de una constante es simplemente la variable, que en este caso es θ, acompañada por la constante, por lo tanto sería θ cuartos, y evaluado en los límites que se especifican, que sería esto de aquí. Haciendo los reemplazos, me dice que la respuesta es pi cuartos, unidades cúbicas. Y este sería todo el ejercicio. Por lo tanto, lo más importante es realizar la conversión de cartesianas a polares y hacer el reemplazo de los límites
Para poder hacer repaso a los límites, lo aconsejable es hacer un pequeño bosquejo y darnos cuenta cómo es que varía el radio como el ángulo. Ya no estudiamos cómo varía X y Y, sino ahora cuál sería el radio más pequeño y el radio más grande que me permita abarcar toda la región. En este caso la región verde que está marcada. Y cuál sería su variación en cuanto al ángulo. ¿Cómo iría variando yo el ángulo? Podemos simplemente imaginarnos que yo tengo un ángulo de 0 que va a variar para completar todo el medio círculo hasta pi, y que esto lo pruebo con muchos radios, así que el siguiente radio va a ser un radio más grande, y así hasta poder completar toda la región que yo quiero. Así que tenemos que preguntarnos entre qué límites se encuentra el radio y entre qué límites se encuentra el ángulo. Vamos a ver solamente un ejemplo más con esto mismo. Imaginémonos ahora que tengo una región con la siguiente forma, donde el radio externo es un radio de 4 y el radio interno es un radio de 2. Para este caso, pues, la región nuevamente sería, considerando todos los puntos θ y r, tal que θ varía nuevamente de 0 a pi y que r va a variar desde 2 hasta 4, porque esos son todos los posibles círculos que podemos meter en el área que se encuentra acotada. Podemos poner esto también incluyendo una función, por ejemplo, digamos que tengo la función 3x más 4y cuadrado. Digamos que ahora los radios para cada uno de los círculos, digamos que para el círculo interior es el radio 1 y para el círculo exterior es un radio de 2. Esto quiere decir que las ecuaciones para los círculos sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué pasaría si el centro ya no se encuentra aquí? O que vamos a utilizar simplemente la mitad de el área que está marcada acá. Si utilizamos únicamente el primer cuadrante, estaríamos considerando un área que tiene más o menos esta forma. El radio nuevamente variaría desde 1 hasta 2, como ya teníamos antes. Pero ahora el ángulo comenzaría en θ igual a 0 y terminaría en un ángulo de 90 grados con θ igual a pi medios, porque solamente estamos considerando la cuarta parte de la circunferencia, solamente el primer cuadrante. Por lo tanto, en este caso, r varía de 1 a 2 y θ varía de 0 a pi medios. Vamos nuevamente a recordar cómo estaba en un inicio gráfico, es decir, toda la media vuelta. Por lo tanto, da toda una vuelta de pi o 180 grados, ya no pi medios,
y ahí dejaríamos la región. Vamos a proceder de esta manera de acá. Ya sabemos por qué. Acá teta vale pi. Entonces r valía de 1 entre 2 y teta valdría desde 0 hasta pi. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos toca? Luego de saber los límites de integración, necesitamos ahora saber cuáles son los valores para x y y transformados en r y teta, es decir, cuál es esta nueva función en términos de teta y de r a partir de lo que tenemos arriba. Si yo reemplazo x sabiendo que es igual a r coseno de teta y reemplazo y sabiendo que es igual a r seno de teta, tendré lo siguiente. Esta viene a ser la nueva función y mi integral en definitiva me quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner primero el ángulo afuera de 0 a pi, luego pondríamos el radio. Este radio en mi caso varía de 1 hasta 2 y pondríamos la función en términos de r y de teta acá adentro. Finalmente aquí queda r de r de teta, o ya resolviendo el producto me quedaría 3r cuadrado coseno de teta más 4r cubo seno cuadrado de teta. Resolvamos ahora esta integral conociendo que la integral interna tiene como variable r y por lo tanto teta y cualquier otro número viene a ser una constante. Por lo tanto, para el primer término tendría r al cubo sobre 3 que multiplica la constante. La constante es todo esto, 3 coseno de teta. Lo mismo en el otro caso, tengo r al cubo, por lo tanto r a la cuarta sobre 4, que es la variable, que multiplica a la constante, que es todo esto, 4 seno cuadrado de teta. Esto de acá tendría que ser evaluado como siempre entre los límites de 1 y de 2. Haciendo ya los reemplazos, me quedaría 2 al cubo, 8 coseno de teta, más 2 a la cuarta, 16 seno cuadrado de teta. Todo esto menos, reemplazando ahora con 1, me queda 1 al cubo, es decir, coseno de teta, menos 1 a la cuarta, es decir, 1 seno cuadrado de teta. Actualizando entonces la integral que teníamos antes, me queda de 0 a pi, la externa. Acá adentro me quedaría 7 coseno de teta más 15 seno cuadrado de teta de teta. Ahora nos toca resolver esta integral sabiendo que ahora teta es la variable y todo lo demás vendrían a ser constantes. Por lo tanto, integrando coseno de teta, si recordamos que quedaría 7 por seno de teta. Y acá debemos recordar que seno cuadrado de teta también tiene una fórmula que podemos ver directamente en las tablas. Por lo tanto, acá me quedará 15 medios de teta menos 15 cuartos de seno de 2 teta. Esto nuevamente evaluado entre 0 y pi. Al hacer ya los reemplazos, me quedaría lo siguiente: 7 seno de pi más 15 pi medios menos 15 cuartos seno de 2 pi menos todo esto, 7 seno de 0 más 15 medios de 0 y menos 15 cuartos seno de 0. Todo esto se hace 0, seno de 180 0, seno de 360 0, seno de 0 0, y por lo tanto la única respuesta que me queda pues es
15 medios de pi. Si este mismo ejercicio lo hubiéramos hecho con coordenadas cartesianas, nos podemos dar cuenta de la complejidad que tenemos aquí. Tendríamos algo como desde menos 2 a menos 1 con esta función arriba. Luego tuviéramos algo como desde menos 1 hasta más 1 utilizando esta función arriba y esta abajo, y finalmente desde más 1 a más 2 utilizando esta función que está arriba. Por lo tanto es mucho más complicado y largo que utilizando coordenadas polares. Entonces esto es bastante interesante cuando tenemos áreas que tienen forma circular.